Todos sabemos que la vida compleja en la Tierra comenzó hace apenas unos 600 millones de años. Antes de eso, solo existían formas de vida microscópicas, océanos primitivos y un planeta estéril y volcánico. Esta es la historia que la ciencia nos ha contado durante décadas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en una mina de Sudáfrica se han encontrado cientos de esferas metálicas perfectamente talladas, con ranuras simétricas grabadas en su superficie, enterradas en estratos rocosos de 3.000 millones de años de antigüedad? 3.000 millones de años, cuando ni siquiera existía oxígeno en nuestra atmósfera, cuando la Tierra era un mundo alienígena que nosotros no reconoceríamos. Y sin embargo, allí están estas esferas, perfectamente esféricas, meticulosamente trabajadas, esperando una explicación que la ciencia simplemente no puede proporcionar. Antes de continuar con este misterio imposible, déjame saber en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me fascina saber cuántas personas alrededor del mundo están descubriendo estos enigmas junto a nosotros. Las esferas de Klerksdorp fueron descubiertas por mineros que trabajaban en las profundidades de Sudáfrica, extrayendo pirofilita, una roca metamórfica extremadamente antigua. Al principio pensaron que eran solo piedras curiosas, formaciones naturales con formas inusuales. Pero cuando los geólogos las examinaron de cerca, se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Estas esferas no son formaciones naturales aleatorias. Tienen un diámetro uniforme de aproximadamente 5 a 10 centímetros. Su superficie está pulida con una suavidad que rivaliza con cualquier objeto trabajado mecánicamente. Y lo más inquietante, muchas de ellas tienen 3 ranuras paralelas perfectamente simétricas, talladas alrededor de su ecuador, como si alguien las hubiera diseñado intencionalmente. La composición de estas esferas es igualmente desconcertante. Algunas están hechas de un mineral azulado con manchas blancas, mientras que otras son sólidas, metálicas, compuestas principalmente de pirita y hematita. Cuando los científicos intentaron rayar una de estas esferas metálicas con herramientas de acero, la esfera no sufrió ningún daño. Su dureza es extraordinaria, superior a la mayoría de los metales que conocemos. Pero aquí está el verdadero problema. Estas esferas fueron encontradas en capas de roca precámbrica que han sido datadas de forma definitiva en 2.8 a 3.000 millones de años de antigüedad. No estamos hablando de unos pocos miles de años o incluso unos pocos millones. Estamos hablando de miles de millones de años, una escala de tiempo tan vasta que desafía la comprensión humana. ¿Cómo es esto posible? Los humanos modernos solo hemos existido durante aproximadamente 300.000 años. Las primeras herramientas de piedra datan de 2.6 millones de años atrás. Pero estas esferas son 1000 veces más antiguas que eso. Algunos científicos escépticos sugieren que podrían ser concreciones naturales, formaciones minerales, que a veces adoptan formas esféricas a través de procesos geológicos. Pero esta explicación no aborda las ranuras simétricas, el pulido perfecto, ni la uniformidad casi industrial de su fabricación. La naturaleza no crea objetos con tal nivel de precisión geométrica y simetría deliberada. Y si las esferas de Klerksdorp te parecen imposibles, espera a escuchar sobre el mapa de Piri Reis. En el año 1513, apenas 21 años después de que Cristóbal Colón llegara a América, un almirante otomano llamado Piri Reis creó un mapa del mundo que no debería haber podido existir. Este mapa, dibujado en piel de gacela,
muestra no solo las costas de Europa, África y América, con una precisión asombrosa, sino que también representa la costa norte de la Antártida. Y aquí está lo verdaderamente imposible. La Antártida está dibujada sin hielo, mostrando montañas, ríos y contornos costeros que actualmente están enterrados bajo kilómetros de capa de hielo. La Antártida no fue oficialmente descubierta hasta el año 1820, más de 300 años después de que Piri Reis creara su mapa. Y la última vez que la Antártida estuvo libre de hielo fue hace aproximadamente 6.000 años, según estudios geológicos modernos. Entonces, ¿cómo diablos un cartógrafo del siglo XVI obtuvo información sobre la geografía antártica que estaba oculta bajo el hielo? Piri Reis mismo escribió en las notas del mapa que lo había compilado a partir de más de 20 mapas, fuente antiguos, algunos de los cuales databan de la época de Alejandro Magno o incluso antes. Lo que hace que el mapa de Piri Reis sea aún más desconcertante es su proyección matemática. Cuando los cartógrafos modernos analizaron el mapa usando técnicas contemporáneas, descubrieron que utiliza una proyección azimutal equidistante centrada en el Cairo, Egipto. Este tipo de proyección requiere conocimientos trigonométricos avanzados y una comprensión sofisticada de la geometría esférica. Pero Piri Reis vivió en una época en que la mayoría de los europeos todavía creían que la Tierra era plana. Entonces, ¿de dónde sacó este conocimiento matemático? ¿Y quién creó los mapas fuente originales que él utilizó? Y si te quedas con nosotros en Vestigios Ocultos y te suscribes al canal, descubrirás muchos más misterios antiguos que desafían toda explicación lógica y nos obligan a reconsiderar la historia oficial de la humanidad. Algunos investigadores sugieren que tanto las esferas de Klerksdorp como el mapa de Piri Reis podrían ser evidencia de civilizaciones perdidas extremadamente antiguas que poseían conocimientos tecnológicos y científicos avanzados. Civilizaciones que existieron y desaparecieron sin dejar rastro en el registro histórico convencional, excepto por estos artefactos imposibles que ocasionalmente emergen de las profundidades del tiempo. Otros teorizan posibilidades aún más perturbadoras: visitantes de otros mundos, viajeros del tiempo, o alguna forma de conocimiento olvidado que nuestros antepasados poseían y que posteriormente se perdió en catástrofes globales. Pero la ciencia oficial no tiene respuestas satisfactorias. Las esferas de Klerksdorp siguen almacenadas en museos sudafricanos, etiquetadas como curiosidades geológicas inexplicadas. El mapa de Piri Reis permanece en el Palacio de Topkapi en Estambul, un pergamino antiguo que contiene conocimientos que no deberían existir. Y nosotros nos quedamos aquí, en el presente, mirando estos enigmas del pasado, tratando desesperadamente de encontrarles sentido. ¿Existieron civilizaciones avanzadas hace miles de millones de años? ¿Hubo una cultura global antigua que cartografió el mundo cuando la Antártida aún no tenía hielo? Las preguntas permanecen suspendidas en el aire, sin respuesta, desafiándonos a cuestionar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. En el año 1961, un médico peruano llamado Javier Cabrera comenzó a recibir piedras como regalos de sus pacientes campesinos. Piedras ordinarias del desierto de Ica, o eso pensó al principio. Pero cuando las examinó más de cerca, se quedó completamente atónito. Estas piedras, que variaban en tamaño desde guijarros hasta rocas del tamaño de una sandía,
estaban cubiertas de grabados intrincados que mostraban escenas imposibles. Había imágenes de cirugías a corazón abierto realizadas con instrumentos quirúrgicos avanzados. Había representaciones de transfusiones de sangre y trasplantes de órganos. Y lo más perturbador de todo, había imágenes detalladas de humanos conviviendo con dinosaurios, montándolos, cazándolos, incluso realizándoles cirugías. Imágenes que desafían por completo nuestra comprensión de la línea temporal de la historia natural. Durante las siguientes décadas, el Dr. Cabrera recopiló más de 15.000 de estas piedras grabadas, creando un museo entero dedicado a ellas. Las piedras muestran un nivel de detalle anatómico y técnico que resulta desconcertante. En algunas puedes ver representaciones precisas del corazón humano con sus cámaras claramente delineadas, algo que los médicos europeos no comprendieron completamente hasta el siglo XVII. Otras muestran mapas de continentes con configuraciones que coinciden con la geografía terrestre de hace millones de años, cuando los continentes estaban dispuestos de manera diferente. Y luego están las imágenes de los dinosaurios, estegosaurios, triceratops y otras criaturas prehistóricas representadas con tal precisión anatómica que solo podrían haber sido dibujadas por alguien que realmente las vio. Los escépticos inmediatamente gritaron «fraude». Argumentaron que las piedras eran falsificaciones modernas creadas por campesinos locales para venderlas a turistas crédulos. Y es cierto que después del descubrimiento inicial apareció un mercado de piedras falsificadas. Pero el problema con descartar todas las piedras de Ica como fraudes es que algunas de ellas fueron encontradas en tumbas precolombinas, selladas, que no habían sido abiertas en siglos. Arqueólogos verificaron que estas piedras estaban enterradas junto con cerámica y textiles datados en cientos o miles de años de antigüedad. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Viajaron los falsificadores modernos en el tiempo para plantar sus creaciones en tumbas antiguas? El análisis geológico de las piedras reveló otra capa de misterio. Las piedras son andesita, un tipo de roca volcánica común en la región. Los grabados están hechos mediante incisión profunda en la superficie, creando surcos que muestran signos de oxidación y erosión consistentes con gran antigüedad. Algunos expertos en mineralogía han sugerido que los patrones de desgaste en los surcos indicarían que tienen cientos o incluso miles de años. Pero si eso es cierto, entonces nos enfrentamos a una imposibilidad histórica. ¿Cómo podían los antiguos peruanos tener conocimientos de anatomía quirúrgica avanzada y dinosaurios extintos hace 65 millones de años? Y si crees que las piedras de Ica desafían la lógica, déjame presentarte la batería de Bagdad. En el año 1936, mientras excavaban las ruinas de una aldea, Parta, cerca de Bagdad, Irak, arqueólogos alemanes descubrieron un objeto extraño enterrado entre fragmentos de cerámica ordinaria. Era una vasija de arcilla de aproximadamente 14 centímetros de altura, sellada con asfalto. Dentro de la vasija había un cilindro de cobre, y dentro del cilindro había una barra de hierro corroída. Cuando fue encontrado, parecía solo otro artefacto antiguo sin importancia, destinado a ser catalogado y olvidado en algún almacén de museo. Pero en 1938, un ingeniero alemán llamado Wilhelm König examinó el objeto más cuidadosamente y se dio cuenta de algo extraordinario. La configuración del cilindro de cobre, la barra de hierro y el electrolito ácido que probablemente llenaba la vasija
creaba exactamente la misma estructura que una batería galvánica moderna. Koenig propuso que este objeto de 2000 años de antigüedad era, de hecho, una batería eléctrica funcional. Para probar su teoría, creó réplicas exactas usando los mismos materiales y diseño. Cuando las llenó con vinagre o jugo de uva, las réplicas generaron corriente eléctrica de aproximadamente 1.1 a 2 voltios. La implicación es absolutamente alucinante. Si los antiguos mesopotámicos tenían baterías eléctricas hace 2000 años, ¿para qué las usaban? No había bombillas, no había motores eléctricos, no había ninguna de las aplicaciones que asociamos con la electricidad. Algunos investigadores han sugerido que podrían haberse utilizado para galvanoplastia, el proceso de recubrir objetos con una fina capa de oro o plata mediante electrólisis. Esta teoría cobra sentido cuando examinas algunos artefactos mesopotámicos que muestran capas de metal extraordinariamente uniformes y delgadas, difíciles de lograr mediante técnicas de chapado tradicionales. Otros teóricos proponen usos aún más exóticos. Tal vez las baterías se usaban en rituales religiosos para crear pequeñas descargas eléctricas que los sacerdotes presentaban como manifestaciones divinas. Quizás formaban parte de algún sistema de comunicación primitivo o dispositivo médico para electroterapia. Lo más frustrante es que no tenemos textos antiguos que describan el uso de estas baterías. No hay manuales de instrucciones grabados en cuneiforme. Solo tenemos los objetos físicos, silenciosos e inexplicables. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. Se han encontrado más de una docena de estos objetos similares a baterías en excavaciones por toda Mesopotamia. No es un hallazgo único y aislado, es un patrón. Esto sugiere que la tecnología de generación eléctrica no era algún experimento accidental único, sino un conocimiento establecido que se utilizaba de manera práctica. Sin embargo, este conocimiento desapareció por completo del registro histórico. No evolucionó. No se transmitió a civilizaciones posteriores. Simplemente se desvaneció, como si alguien hubiera cerrado un libro y lo hubiera enterrado para siempre. Las piedras de Ica y la batería de Bagdad nos confrontan con la misma pregunta inquietante. ¿Cuánto conocimiento perdido existió en el mundo antiguo? ¿Cuántas tecnologías, cuántos descubrimientos científicos surgieron y desaparecieron sin dejar apenas rastro? La historia que nos enseñan en la escuela presenta el progreso humano como una línea ascendente constante, cada generación construyendo sobre los logros de la anterior. Pero estos artefactos cuentan una historia diferente. Sugieren que el conocimiento humano ha sido mucho más fragmentado, más caótico, con períodos de avance increíble, seguidos de colapsos catastróficos, donde todo se perdió. Y nos quedamos aquí, rascando la superficie del pasado, descubriendo ocasionalmente estos vestigios imposibles que nos obligan a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre nuestros antepasados y sus capacidades. En el año 1924, la hija adoptiva de un famoso explorador británico llamado Frederick Mitchell Hedges descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras exploraban las ruinas mayas de Lubantún en Belice, la joven Ana encontró, enterrado bajo un altar de piedra derrumbado, un objeto que simplemente no debería existir. Era un cráneo humano tallado en un solo bloque de cuarzo cristalino puro, del tamaño de una cabeza humana real, con una mandíbula inferior articulada que se separaba de la pieza principal.
El cráneo brillaba bajo la luz del sol tropical con una claridad sobrenatural. Cada detalle anatómico reproducido con una precisión que rivaliza con cualquier modelo médico moderno. Pero aquí está el problema que ha enloquecido a gemólogos y arqueólogos durante décadas. El cuarzo es uno de los materiales más duros conocidos por el hombre, y tallar algo tan intrincado en cristal sólido, especialmente sin herramientas modernas de diamante, debería ser absolutamente imposible. Los expertos de Hewlett-Packard, la compañía tecnológica, examinaron el cráneo en 1970 usando equipos especializados de microscopía. Lo que descubrieron los dejó completamente perplejos. El cráneo había sido tallado contra el eje natural del cristal, algo que cualquier tallador de gemas moderno te dirá que es una locura absoluta. Trabajar contra el eje del cuarzo haría que el cristal se fracturara y destrozara en miles de pedazos bajo la presión de las herramientas de tallado. Sin embargo, este cráneo no muestra ni una sola grieta, ni una sola imperfección. Más aún, no encontraron ninguna marca microscópica de herramientas metálicas en su superficie, ni rayones de cinceles, ni patrones de abrasión de ruedas de pulido. Nada que sugiera que fue trabajado con los métodos convencionales que conocemos. Los técnicos de Hewlett-Packard estimaron que, incluso usando las mejores herramientas modernas de tallado de diamante y trabajando continuamente, se necesitarían aproximadamente 300 años de trabajo humano para crear algo así. 300 años de pulido meticuloso, tallado preciso y refinamiento constante. Entonces, ¿cómo lo hicieron los antiguos mayas, si es que realmente lo hicieron ellos? Algunos escépticos argumentan que el cráneo es una falsificación moderna, creado con herramientas industriales y vendido como artefacto antiguo. Pero esta teoría enfrenta un problema serio. Otros cráneos de cristal han sido encontrados en contextos arqueológicos verificables, algunos en museos que los adquirieron en el siglo XIX, mucho antes de que existieran las herramientas necesarias para crear tales falsificaciones. Lo que hace que el cráneo de cristal sea aún más desconcertante son sus propiedades ópticas. Cuando se coloca luz debajo del cráneo, el cuarzo actúa como una fibra óptica natural, canalizando y dispersando la luz de maneras hipnóticas y casi sobrenaturales. Los ojos se iluminan con un brillo inquietante. Prismas internos en el cristal crean efectos de arcoíris que bailan a través de la estructura. Algunos investigadores han sugerido que el cráneo podría haber sido usado en ceremonias religiosas mayas, donde estos efectos de luz habrían sido interpretados como manifestaciones de poder divino. Pero incluso si aceptamos esto como su propósito, todavía no responde a la pregunta fundamental: ¿cómo lo hicieron? Y si un cráneo imposible no es suficiente misterio para ti, viajemos al desierto costero del sur de Perú, donde encontramos uno de los enigmas arqueológicos más grandes del mundo: las líneas de Nazca. Imagina por un momento que estás caminando por un desierto árido y plano. Ves algunas piedras movidas, algunas líneas raras en la tierra. Nada particularmente impresionante. Pero entonces subes a un avión y sobrevuelas la zona, y de repente tu perspectiva cambia por completo. Desde el aire, el desierto de Nazca se revela como un lienzo gigantesco cubierto de más de 800 líneas rectas perfectas, 300 figuras geométricas y 70 diseños de animales y plantas que se extienden por kilómetros. Estas no son simples líneas trazadas al azar.
Son geoglifos masivos creados removiendo las piedras oscuras de la superficie del desierto para revelar la arena más clara debajo. Hay una araña de 46 metros de largo, dibujada con una precisión geométrica perfecta. Hay un colibrí gigante, un mono con una cola en espiral, un cóndor con alas extendidas de más de 130 metros de envergadura. Cada figura está trazada con líneas continuas que nunca se cruzan ni se superponen, como si hubieran sido dibujadas en un solo trazo fluido. Pero aquí está el detalle imposible. Estas figuras solo pueden apreciarse completamente desde el aire, desde una altura de varios cientos de metros. Los antiguos Nazca crearon estas líneas hace aproximadamente 2000 años, en una época en que se supone que los humanos no tenían capacidad de vuelo. Entonces, ¿cómo diseñaron imágenes que solo tienen sentido cuando se ven desde el cielo? Algunos arqueólogos sugieren que los Nazca podrían haber usado cuadrículas y estacas para escalar pequeños bocetos a proporciones gigantescas. Pero esta explicación no aborda la pregunta más fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué dedicar generaciones de trabajo, miles de horas de esfuerzo humano, para crear arte que ellos mismos nunca podrían ver completamente? ¿Para quién estaban dibujando estas figuras? Las teorías abundan. Algunos creen que las líneas eran caminos ceremoniales para procesiones religiosas. Otros sugieren que eran un calendario astronómico gigante, con ciertas líneas alineadas con solsticios y posiciones de estrellas. Los teóricos más atrevidos proponen que las líneas de Nazca eran señales para visitantes del cielo, marcadores diseñados para ser vistos por seres que viajaban en vehículos voladores. Esta última teoría suena absurda hasta que recuerdas que los Nazca también tienen cerámica que muestra lo que parecen ser globos aerostáticos primitivos, y algunos investigadores han demostrado que es técnicamente posible crear globos de aire caliente usando solo materiales disponibles para la cultura Nazca antigua. Y si quieres seguir explorando estos misterios imposibles del mundo antiguo, suscríbete a Vestigios Ocultos, donde cada semana descubrimos más evidencia de que nuestro pasado es mucho más extraño y complejo de lo que jamás imaginamos. El cráneo de cristal y las líneas de Nazca comparten un tema común con todos los descubrimientos que hemos explorado hoy. Nos confrontan con evidencia física innegable de que las civilizaciones antiguas poseían capacidades que nuestra historia convencional dice que no deberían haber tenido. Nos obligan a preguntarnos si realmente entendemos nuestro pasado, o si solo estamos viendo una fracción minúscula de una historia mucho más grande y extraña. Estos artefactos y monumentos permanecen como testigos silenciosos de conocimientos perdidos, de tecnologías olvidadas, de secretos enterrados bajo las arenas del tiempo. Y tal vez, solo tal vez, hay mucho más esperando ser descubierto. Vestigios ocultos de civilizaciones que florecieron y desaparecieron, dejando atrás solo estos enigmas imposibles que desafían nuestras explicaciones y encienden nuestra imaginación. La pregunta que persiste es simple pero profunda. ¿Qué más no sabemos sobre quiénes éramos y qué logramos en el pasado distante de la humanidad?